Vamos a leer un versículo bíblico que es donde nuestro hermano estará basando su lección de esta mañana. Y la encontramos allá en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 6, versículos 17 y 18, donde dice: por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Que Dios les bendiga. Muy buenos días. Damos la bienvenida a las visitas que nos están visitando esta hermosa mañana. Sean muy bienvenidos. El tema, hermanos, de esta mañana es ¿qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? En el mundo que nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde la ignorancia de la gente hace que nosotros mismos nos alejemos de Dios, a pesar de nosotros tenemos, digamos, diferentes maneras de pensar. Lamentablemente, hermanos, cuando uno se acerca a Dios, pues uno se está acercando a la mente de Dios. Pero es bien difícil acercarnos a Dios cuando nosotros tenemos nuestras maneras o propias formas de hacer pensamientos acerca de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, dice aquí a los Corintios, una iglesia, hermanos, que fue formada de judíos y gentiles, pero hubieron hermanos que salieron a predicar el evangelio para que existiera una congregación en Corintios. Es porque hubo un evangelismo, hubo predicaciones, hubieron enseñanzas en las casas, en los amigos. Hubo un trabajo que se tuvo que hacer, hermanos, para que pudieran surgir de aquel ambiente social en los Corintios, donde estas personas tuvieron que renunciar a lo que ellos habían aprendido, a lo que ellos habían sido enseñados, y tomar en cuenta lo que estaban ellos escuchando a través de los apóstoles, a través de los mensajeros que Dios había dado. Recordemos de que Corintio era una ciudad bastante pagana y habían ahí multitud de dioses y multitud de creencias, habían hasta imágenes del Dios no conocido. Pablo en ciertas ocasiones predica ahí también en Atenas, donde le dice: a este Dios que vosotros no conocéis, a este les predico en Cristo. Y comenzó Pablo, hermanos, a predicar grandemente, especialmente en las sinagogas, y después se iba a las calles, y se le tomó tiempo a él y a los que andaban con el apóstol Pablo para traer, digamos, el mensaje a estas personas que necesitaban escuchar el evangelio de Cristo. Ahora, tuvieron que batallar los hermanos en contra de muchas ideas paganas, incluso hasta los judíos quienes se habían alejado de Dios. Sí, tuvieron que batallar ellos bastantes, pero por medio del evangelio pudieron ellos vencer muchas barreras que estaban en la mente de aquellas personas. Por eso que en el versículo 17 dice el apóstol Pablo, dice: por lo cual salí de en medio de ellos. Es necesario salir del mal ambiente donde ellos estaban, porque no podemos continuar con ellos siendo cristianos y contaminándonos junto con sus maneras de pensar o de vivir, y en fin, muchas cosas. Y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No volver a tocar, hermanos, los pasos que Dios a nosotros nos rescató de aquello donde hoy somos perdonados a través de Cristo Jesús. Y dice todavía: y yo recibiré, dice el versículo 18, dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor el Todopoderoso.
El pecado, hermanos, ha sido la causa por la cual el hombre se separa de Dios. El pecado, hermanos, es un mundo universal donde surgen muchas ideas e incluso hasta malas costumbres. No es por nada, pero mire allá en el sur de América, en Brasil, el famoso Río de Janeiro, las fiestas paganas que ellos hacen, fornicación y todo eso. Y después de que hacen ese suceso, viene el tiempo de la Semana Santa y llegan ellos a purificarse. Y lo hacen años tras años, años tras años. Entonces, ¿dónde ha habido el arrepentimiento de los pecados? Si no existe ese arrepentimiento, vuelven a hacerlo años tras años. Ya se hace como una costumbre. En las playas existe una gran liberación de prostitución y todo eso. El famoso carnaval, que se llama así, es una deformación del pecado. Y muchos han salido de ahí y han convertido sus vidas en cristianos, donde ellos hoy, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, tienen que salir del medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo, dice Pablo una vez, no regresar de nuevo a esos caminos en sí. En fin, el pecado, hermanos, tiene variantes definiciones en sí. Una es la desobediencia a la palabra de Dios. Ese es un pecado. Dios dice que lo que está escrito en la Escritura, si no lo obedecemos, entonces caemos nosotros en la desobediencia. Entonces estamos nosotros pecando en contra de Dios. Hay variantes de estas ideas. Por ejemplo, dice el Señor, le dijo esto a los judíos cuando salieron del pueblo de la esclavitud de los egipcios. En Éxodo 20 lo entendemos, donde está escrito, donde dice, no te harás imágenes de mí ante mi presencia, ni en el cielo, en la tierra, en las profundidades del mar, dice, porque yo soy tu Dios solamente. Algo que el pueblo de Israel no entendió plenamente, pero lo aprendió después. Pero vemos nosotros que ante Dios no pueden haber otras imágenes, porque solamente hay un Dios y ese es Dios. Entonces, hoy vivimos nosotros en un mundo, hermano, donde hay lugares que adoran a imágenes. Y no solamente podemos decir el medio católico, sino que también en otros, como el Buda. Muchos adoran al Buda, a la imagen. Otros tienen otras imágenes de una mujer de muchas manos, no sé cómo se llama ella, pero la adoran a ella en sí. Entonces, cuando Dios dice que no pongas imagen ante mí, se refiere a ninguna de estas cosas. Pero de ahí han salido muchos. Se han convertido en cristianos y Pablo dice, salid de medio de ellos y no toquéis más lo inmundo. Por lo tanto, cuando Dios da una regla, hermanos, de un mandamiento, mejor dicho, y dice Dios que Él no es mentiroso, porque ninguna mentira procede de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos en el mundo, aprendimos a hacer mentiras y creamos en veces una vida basada en mentira. Por lo tanto, eso es un pecado ante Dios. Entonces, tenemos nosotros una forma de que hemos estado en pecado contra Dios porque hemos estado haciendo una vida de mentiras y miento por ninguna razón. Entonces, cuando uno viene a Cristo, hermanos, uno se arrepiente de esa vida y deja esa vida de la mentira y jamás vuelve a involucrarse uno en ninguna parte de la mentira. Entonces, esto es lo que hace el nuevo cristiano en Cristo. Pero Pablo dice siempre, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo en sí. El pecado, hermanos, prácticamente ciega al hombre de sus propios pasos, de sus propias razones. El hombre que está en el estado del pecado, hermano, no puede entender de que Cristo vino a este mundo para salvarlo a usted, a mí y a cuantas personas se nos es posible. Porque el estado del pecado, hermanos, ciega el entendimiento de la persona y no se puede ver la persona como Cristo, que ya no está entre nosotros, puede aún a mí salvarme si yo soy una persona que no merece el amor de Cristo.
Precisamente, hermanos, porque no entendemos el amor de Cristo, el amor de Dios. El pecador no lo puede asimilar de una manera que pueda él entender de que la obra que hizo Dios, la obra que hizo Cristo, la obra que hizo el Espíritu Santo, la hizo para mí. Y la pregunta es, ¿quién soy yo para que el Señor haya hecho aquello? Si yo soy un pecador que no merece el perdón de Dios. Entonces, vemos ahí que la magnitud del pecado de la persona no le permite entender la obra que Dios hizo a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. El pecado, hermanos, no solamente entorpece la mente de la persona, el pecado también es una enfermedad. Es una enfermedad, hermanos, que avanza paulatinamente. Cuando la persona vuelve en sí, algunas veces tiene un corazón demasiado en su estado de la rebeldía, a pesar de su profundidad del pecado. Fíjense bien en esto, no busca a Dios para nada, porque todavía se siente la persona en su estado de pecado, se siente todavía fuerte, enérgicamente su cuerpo le dice, tú puedes hacer las cosas y no necesitas nada de nada. Y es porque el estado del pecado de la persona, hermano, lo toma todavía en una perspectiva humana, no en la parte espiritual. Dios dice, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 24. Vamos a ir ahí este libro, hermanos, el libro de Juan, capítulo 4. Y fíjese bien el versículo 24, donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por lo tanto, Dios es espíritu. Y si lo vamos a buscar, va a ser en la forma espiritual ante Dios. Porque Dios busca ser amado espiritualmente y no físicamente. Entonces tenemos nosotros que aprender que el pecado, hermano, no solamente nos ciega el entendimiento, sino que también es una enfermedad que crece paulatinamente en nuestras vidas y nos ciega y echa raíces, pero no conforme a la palabra de Dios, sino que en su estado de rebeldía. Pero si queremos obedecer a Dios, tenemos que buscarlo en su aspecto espiritual en sí. El pueblo de Israel, hermanos, en aquellos tiempos, Dios levantó grandes profetas en medio de su pueblo para poderles llamarle la atención debido a la rebeldía que ellos tenían. Y hay que ver en cuenta, hay que tomar en cuenta en esto, hermano, de que el pueblo de Israel venía de ver maravillas grandes de Dios, que los sacó de la esclavitud de 400 años, esclavos de los egipcios, hermano. Y Dios, antes de sacar a su pueblo de esa esclavitud, hizo demasiadas o muchas maravillas en medio de su pueblo en sí. Sin embargo, a pesar de que ellos vieron todo eso y experimentaron esa vida con Dios, el amor y la ira de Dios también, vemos nosotros que es un pueblo que muy pronto se les olvidó de dónde ellos habían salido y a dónde Dios los había puesto en fin. Dios los llevó a la tierra prometida donde nace leche y miel. Sin embargo, hermanos, cuando todas esas grandes bendiciones que Dios derramó, incluso les dio de comer comida que caía del cielo, hermanos, para ellos, porque tenían hambre y Dios les dio de comer a ellos. Sin embargo, todas esas bendiciones, el pueblo de Israel llegó al grado de hacerlas a un lado y olvidarse de todas ellas. Pero Dios levantó a muchos profetas, entre ellos encontramos a Isaías. En el capítulo 55, en el versículo 6, vemos aquí, hermanos, que Dios en esos tiempos, Israel había perdido la cordura, la mentalidad, lo que es razonable, lo que es bueno, lo que es de Dios. Y comenzaron ellos a hacer cosas que son abominación para Dios, a hacer esculturas, a dar sacrificios humanos, a hacer fornicación, a hacer muchas cosas que Dios había prohibido a través de muchos tiempos. Vemos aquí, hermanos, que dice el versículo 6, dice, si ya lo hermano lo puso en pantalla, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice. Dios dice, hermano, a Isaías, dice al pueblo de Israel,
perdidos en su pecado, perdidos en sus enfermedades. Dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Es que el pecado, hermano, es una oscuridad que lo envuelve a uno en un estado en que no encuentra el camino hacia Dios. No encuentra, hermano, el razonamiento donde el corazón de la persona que todavía tiene la oportunidad de decir, quiero buscar a Dios, esa pequeña insignificante palabra, quiero hacer algo diferente, quiero buscar a Dios, quiero vivir, quiero sentirme con vida. Esas pequeñas frases están por terminarse en la vida de aquella persona. No es que Dios esté perdido. El perdido es uno por el pecado que va avanzando paulatinamente en la vida de uno. Va creciendo y lo poco que uno creía acerca de Dios va disminuyéndose lentamente al grado llegar de que la persona llega a no creer más en Dios. Es más, no creo ya en Dios. Y cuando la persona llega a esa determinación, hermanos, necesita la persona experimentar propiamente algo fuera de su control, porque todavía lo que puede dominar con esta mano, lo hace con la otra, lo hace con el cuerpo, y no necesito yo de nadie, mucho menos de un Dios. ¿Por qué? Porque el hombre se siente muy potente en todo. Y es necesario que pase por una mala experiencia donde la persona no tenga ningún control ni de su vida física, ni de su vida espiritual, que esté algo fuera de sus límites. Para que la persona vuelva en sí y tenga la persona la situación donde verdaderamente llega a la conclusión de que sí hay un Dios que tiene control de mi vida. Y puede esta persona decir, quiero buscar a Dios hoy. Por eso dice, a más adelante, dice aquí Isaías, llamarle en tanto que está cercano, dice. ¿Quién es el que está cerca de uno? Es Dios. Pero ¿quién es el que se aleja de Dios? Es uno. Uno, hermano, con sus acciones y pensamientos va determinando y se va alejando uno de Dios. Dios está ahí dispuesto a escucharlo, a esperar que usted reaccione, pero uno, por sus pensamientos, que nadie me los va a quitar, que este ha sido el pensamiento de mi tatarabuelo, y así murió mi abuelo, y así moriré yo también, porque es la tradición de la familia. Entonces estamos diciendo a Dios que su obra, que su trabajo no funciona en mí. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Dice en Juan 3:16 de que Dios mandó a su primogénito, a su hijo, a este mundo, dice, porque Dios ama tanto al mundo que mandó a su hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el Señor. Entonces, la obra de Dios. Su hijo se despojó de todas las cosas que tenía allá en el cielo junto con su padre. Y dice Juan 1:1 que el verbo se hizo, ¿qué dice? Hombre. Y experimentó Jesucristo, hermanos, la vida normal, cotidiana de un ser humano como usted y como yo. Al momento de que llegó el momento, hermanos, donde la misión por la cual Él vino a este mundo comenzó en aquella ocasión cuando Judas lo entregó a los romanos con un beso en la mejilla. Escrito está, dijo el Señor. Y de ahí comenzó, hermanos, el calvario de nuestro Señor Jesucristo hasta morir en la cruz. En esa cruz, hermanos, encontramos la victoria de la muerte en sí. Porque conforme a las Escrituras fue dicho que al tercer día iba a resucitar. Y así fue. ¿Y qué fue lo que no hicieron ellos? Poncio Pilato. Una piedra para que no asegurarse que no llegaran los creyentes de Jesús a mover la piedra y decir, ha resucitado porque el cuerpo de él no está. Hasta guardia le pusieron alrededor de la piedra. Y aquí, que no se explican ellos, que vio el ángel
y movió la piedra. Cristo ya no estaba ahí. Hermanos, todavía aquí en Isaías 55, versículo 6, dice todavía, hermanos, dice versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquí, hermanos, es bien importante escuchar esto. Dice, deje el impío su camino. El camino, hermanos, de la perdición no es un camino de la salvación. Hay un camino, el camino de la salvación. El mundo, hermanos, tiene muchas formas de interpretar sus vidas. Y dice la gente, a mí nadie me va a decir a mí lo que yo tengo que conforme vivir mi vida. Pues está en su derecho de decir eso, pero no es el camino de la salvación. Podrán ser caminos, hermanos, que Dios nunca está presente para nada en sus vidas, pero eso es lo que ellos escogieron en sí. Pero Dios dice, deje el impío su camino. Y dice todavía, y el hombre inicuo dice sus pensamientos. El hombre inicuo es igual al hombre impío. Es una forma de decirlo, para no estar repitiendo la misma palabra impío, impío, impío. Pero vemos aquí, dice, el hombre impío deje sus pensamientos también. Su manera de pensar, su manera de estilo de pensar, su manera de desarrollarse en este mundo. Si no es conforme a la palabra de Dios, no es conforme a lo que Dios enseña, entonces tanto la vida y sus pensamientos no le pertenecen a Dios. Porque esta persona todavía está atada y todavía sigue la corriente de este mundo conforme las ideologías o teologías acerca de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, que es necesario que el hombre, deje el camino como también los pensamientos que no llevan a ninguna bendición en nada. Por eso en el versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces vemos aquí, hermanos, que dice el Señor todavía, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos del hombre conforme sus pensamientos chocan con los pensamientos de Dios. Nos convertimos nosotros como agresores de la palabra de Dios, o no queremos nosotros aceptar y ser humillados ante Dios y llevar con gloria el nombre de Dios en nuestras vidas. Por eso que el pecador, hermanos, se le hace difícil entender acerca de lo que Dios enseña. Y hay que darle gracias a Dios, hermanos, que nos ha abierto el pensamiento, nos ha abierto el corazón, porque estamos aquí presentes, glorificando el nombre de Dios. Y estamos aquí presentes, hermanos, porque creemos en la palabra de Dios, creemos en Él y obedecemos a Él porque sabemos que es el futuro del mañana. Sin Él, nosotros no tenemos ese mañana. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros andemos conforme a la vida de nuestro Señor y no conforme a la vida del mundo en sí. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Fíjense bien en esto, hermanos. Esto yo lo he escuchado en las radios que dicen que predican el Evangelio, pero fíjense bien lo que dice. Jeremías, capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejillas y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. En la radio, hermanos, he escuchado barbaridades. De hecho, ya no las escucho porque me enoja demasiado eso a mí. Pero dicen ellos de que un buen baño se van los pecados ahí y usted es una persona limpia y fresca ante Dios. Quien dijo eso es una mentira. La pregunta es, ¿cuántas personas no la creen en sí? Pero aquí dice el versículo, hermanos, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti. Fíjese bien, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Muchos creemos de que físicamente me voy a quitar la mugre del pecado. El hombre estuvo fornicando, está casado, anduvo adulterando,
Con un baño me quito y quedo como nuevo. El pecado, dice el Señor, está todavía delante de mí. Y mucha gente piensa de que esta es la solución. Por eso dice el versículo, deje el impío su camino. Dios hace un llamado, hermanos, al pecador, y él es el dejar de pecar para que el pecado en una vida, porque el pecado es una vida de desorden de sí. Es una vida desordenada. El pecado, hermano, no nos permite a nosotros tener un orden en nuestras vidas. El pecado nos lleva a tener un desorden en nuestras vidas física y espiritualmente. Porque esa es la misión del pecado, llevar una vida desordenada. Fíjense, en veces, hermanos, nosotros cómo nos cuesta tener orden en nuestras casas. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta tener nuestra casa ordenada? En cambio, cuesta con los niños, los pequeños, los grandes y todo. A la hora de levantarse, ver las camas ordenadas y todo eso, es un orden. Tener toda la casa ordenada es un orden. En cambio, hay lugares, hermano, donde la casa es desordenada. Los calcetines están ahí pegados por la ventana. ¿Y qué hacen los calcetines ahí? Nada. En fin, desorden. ¿No? Los zapatos no llegaron a su lugar. El hombre los dejó ahí tirados y todo eso. Los juguetes, los niños por todas partes. Esos que chillan, uno pasa, tocó algo, lloró ahí. Una casa desordenada. En vez de nosotros, hermanos, tenemos, aunque seamos cristianos, tenemos una casa desordenada espiritualmente. Y tal vez no es porque estemos en pecado, sino que no le hemos dado la importancia a la palabra de Dios. Creemos nosotros de que esto está bien. No, está mal. Dios habla acerca de todas estas cosas, pero nosotros no le damos la importancia a ellos. Entonces, automáticamente nosotros estamos mal ante Dios. Pero hay personas que dicen, pero hermano, yo no estoy en pecado, no ando haciendo las cosas del mundo en pecado. Bueno, sí, pero tienes que aprender a ordenar tu vida. Le cuesta a la persona ordenar su cuarto, su sala, su cocina, su vida física. Su trabajo es un desorden. Siempre, todos los días son generaciones de problemas y todo eso porque no hay orden en su vida, en su trabajo. Por ejemplo, yo lo digo por mi trabajo, hermanos. Tengo un despachador que no sabe dónde queda San Carlos ni San José. Me manda allá por Benicia y la carga está en San Mateo. Tengo que entrar yo a la caja del trailer para ver qué es lo que va a hacer primero y segundo. Porque la lista que él me da, ando por Concord. Cuando es aquí nomás en San Leandro la entrega. Así que no hay orden en el funcionamiento del trabajo. Y es necesario poner orden también en las cosas del Señor. Por eso dice aquí, hermanos, dice en el versículo 7, que estábamos leyendo en Isaías 55. Leemos nosotros ahí, hermanos, en el versículo 7 dice todavía: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvese a Jehová. Volver a Dios. Volver a Dios, hermano, es lo que a nosotros nos corresponde en sí. Y dejar todos esos pensamientos que no nos permiten a nosotros en el crecimiento espiritual. Todo aquel, hermanos, todo aquel que comete pecado o infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Y esto lo encontramos nosotros, hermanos, en el libro de Primera de Juan,
capítulo 3, 4 en adelante. Y vemos nosotros que Dios apareció, hermanos, para quitar el pecado en sí y darnos a nosotros la oportunidad de poner nuestras vidas en ese orden espiritual. Se dice espiritual, hermanos, pero también físicamente nos trae a un orden espiritual también y físicamente. El libro de Ezequiel, hermanos, capítulo 20, versículo 1 al 49, a raíz de toda la desobediencia de Israel, fíjense bien el versículo 43, donde dice: y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborrecisteis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Versículo 44 dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa Israel, dice el Señor. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo ahí, hermanos? Está diciéndole al pueblo de Israel de que cuando llegue el momento crítico, el momento malos, donde ellos ya no tienen control de sus vidas, es ahí donde ellos se van a dar cuenta acerca quién es Dios. Lamentablemente, hermanos, nosotros no somos la excepción de estas situaciones. Muchas de las formas, hermanos, que nosotros caemos mal es de que recibimos la bendición cuando salimos de las aguas del bautismo, somos nuevas criaturas, una nueva vida comienza en mí a nacer, mis primeros pasos en el Señor. Esos primeros pasos, hermanos, son inolvidables, porque son los primeros pasos del cambio del futuro de mi alma, de mi cuerpo también, en mi cuerpo en el sentido de que lo voy a exponer, lo voy a usar para la obra y el servicio de Dios. Son los primeros pasos que yo estoy dando. En el futuro mi alma va a recibir, hermanos, la bendición de Dios, y me tiene el Señor con su promesa un lugar mejor que en este mundo de la tierra. Sin embargo, hermanos, todo eso parece ser que desaparece en el corazón del cristiano. Ve a aquello, hermanos, como que el que nunca va a llegar, el de que Cristo viene pronto y yo me cansé esperándolo y nunca vino Él. Y sin embargo, mi mente comienza a cambiar en diferentes formas. Ya no pienso igual como antes, y eso es que me comienzo a alejar de Dios. Una vez yo me aleje de Dios, hermanos, es necesario que pase algo que esté fuera de mi control, fuera de mis fuerzas, fuera de mí, para que yo pueda venir en sí y decir: sí hay un Dios y quiero seguir con Dios, hasta el grado de pedir perdón al Señor. Vemos aquí, hermanos, en el libro de Santiago, capítulo 4, en versículo 17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le es pecado. Y fíjense bien esto, hermanos, de que Santiago 4:17, creo que ya lo de memoria nosotros, pero dice: el que sabe hacer lo bueno. Fíjense que el niño chiquito, hermanos, comienza a hacer lo malo y sabe la separación del bien y del mal. Y la Biblia habla acerca de eso. El niño comienza a pecar cuando comienza a escoger entre lo que es bueno y lo que es malo. Y hay padres de familia, hermanos, que alaban y le dan todavía premio cuando el niño comienza a hacer cosas que no debe de andar haciendo. ¿Qué es eso de andarse agachando allí debajo de los pies de las señoritas y viendo hacia arriba? Apenas tiene 4 años, es un niño. Corrija a ese niño, corríjalo. No le acepte esa mala costumbre. Es que es un niño, no sabe lo que hace. Sí sabe lo que hace. Él sabe lo que anda buscando y quiere ver algo ahí. Corrija a ese niño. Tiene 4 años. Tiene que corregirlo. Y hay mamás y hay papás que no lo hacen. ¿Cómo va a crecer ese niño? ¿Cómo va a crecer ese niño si nunca fue corregido por nadie? Lo que yo hice, a mí me gustaba y lo sigue haciendo ya de grande.
allá en la escuela en El Salvador. ¿Cuántos niños no caían en la dirección de las escuelas? Se ponían un espejo debajo de la punta del zapato de que ellos tenían y le ponían el pie allí ante las niñas. Y cuando ellas se daban cuenta, una grande gritadera y todo eso, y después miramos al director que llevaba que la oreja al niño adentro. Los padres nunca disciplinan a sus hijos. Y los padres en vez de creen que la escuela es la que tiene que corregir a sus hijos. En veces piensan la persona que la iglesia está obligada a corregir a sus niños. Nosotros no podemos corregir a sus niños. Es usted que tiene que aprender a corregir a los niños. Pero fíjense bien aquí, hermanos. Aquí dice, todavía dice en Santiago, dice 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No leer la Biblia es pecado. Pero ¿cómo voy a pecar? Dicen las personas si no leo un libro porque tengo mucho trabajo que hacer. Trabajo a las 24 horas, 7 días a la semana. Pura mentira, usted no trabaja 24 horas. Sí, hermano, trabajo 8 horas en la casa, luego otras 8 horas en el trabajo, y luego el fin de semana, bla, 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 le corto la grama, le corto aquí, le corto allá. Solo puro trabajo, hermano. Haga tiempo. Haga tiempo para leer. Porque al no leer, hermanos, no sabemos nada de Dios. Pues, ¿qué sabe usted de Dios si nunca lee la Biblia? Bueno, es pecado, hermanos, no orar. ¿Sabe usted qué es pecado? Es pecado no orar, hermanos. No oro para mis alimentos, no oro para irme al trabajo, no oro por mis hijos, no oro por mi esposa. Es más, no oro por los ancianos de la iglesia, mucho menos por los diáconos y los evangelistas, ni por los maestros. Es más, por nadie oro yo. Entonces, es un pecado no orar por los hermanos que están enfermos en la iglesia. Es un pecado, hermanos, no orar por las visitas que nos vienen a visitar. Es un pecado, hermanos, no orar ni siquiera para mí mismo. Que Dios me dé la humildad de hablar del Evangelio de Cristo a otras personas. Se me es pecado todavía incluso eso. El orar, hermanos, abarca muchas secciones. También practicar la vida cristiana, hermanos, es un principio que uno obtuvo cuando uno renunció, digamos, al mundo. ¿Cuándo es que usted renunció al mundo? Cuando usted se bautizó para perdón de los pecados. Y ese momento, hermano, usted renuncia a la vida que usted conoció en ese mundo. ¿Y qué fue lo que usted conoció? Yo creo que nos ponemos a hablar todos qué fue lo que aprendimos. Nunca vamos a terminar. Cada quien tiene su historia. Pero lo que haya usted aprendido, haya sido usted aquella persona, ya no lo es. Porque hoy usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Hoy usted le pertenece a Dios. Y los hijos de Dios tienen que aprender a tener una vida llena de bendiciones porque practica lo que aprende acerca de Dios. También, hermanos, es pecado no defender el Evangelio de Cristo. Fíjense bien en esto. Es pecado. Yo no me meto en esos problemas. Yo se los digo a otros. Cometió un pecado. ¿Cuál? El de no hablar, el de no defender el Evangelio de Cristo. ¿Cuántas iglesias hay en este mundo? Una. ¿Cuál es esa iglesia? La del Nuevo Testamento. Entonces la iglesia que yo voy no pertenece a Dios. Pues búsquela usted en la Biblia y usted me dice si usted la encuentra. Por ejemplo, dicen algunos, como dice en 1 Corintios 1:10, en versículo 11, si ustedes me acompañan ahí, vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es lo que dice en 1 Corintios 1:10.
Ahora, dice aquí, hermanos, que tengamos un misma cosa, un mismo parecer y que seamos unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo va a suceder eso? Por ejemplo, hay una religión, hermanos, tiene un detalle bueno ellos. Ellos imprimen un libro y se llama, creo que Alimentos Cristianos o de la Biblia, algo así. Y sacan ellos ahí alimentos para la dieta, incluso para muchas cosas. Se llaman ellos Ciencia Cristiana. Ciencia Cristiana, hermanos, fue fundada por una mujer que se llama Mary Baker, si no me equivoco, allá por los años 1800 y algo. Según la doctrina de ella, dice que después de ser muerto físicamente uno, no hay juicio, no hay nada. Porque el calvario que usted vivió aquí en la tierra fue debido a sus decisiones o malas decisiones. Y si usted vivió una vida llena de bendiciones, es porque fue debido a sus decisiones sabias. Después de muerto, no hay nada. Pero, ¿qué es lo que dice nuestro Señor, el Espíritu Santo, en Hebreos 9:27? Que después como está establecido, que después de la muerte viene el juicio. Entonces, Dios dice que hay un juicio que va a venir después de la muerte. Pero este grupo dice que no hay ningún juicio. Entonces, ahí tenemos nosotros un pensamiento humano que va en contra de lo que es de Dios. Hay que defender el Evangelio de Cristo porque esto es por lo cual Él ha puesto la iglesia en este mundo. Para dar a conocer, hermanos, el misterio de Dios para quienes no conocen la voluntad del Padre. En vez de quedarme callado, y en vez de decir, bueno, es el pensamiento de ellos, yo creo en lo que he creído y nadie me lo va a quitar, pero no lo defendió. Dejó a esas personas con las dudas. Dios se las puso en su camino y le dijo, estas son las personas que quiero que tú trabajes en ellas. Pero usted dio la vuelta y no defendió el Evangelio de Cristo. Ejemplos como este, hermanos, hay muchos. ¿Cómo defender la sana doctrina de Cristo? Es un pecado a no hacerla. Pecado es también, hermanos, no buscar un alma para Dios. Estamos entretenidos con las novelas y las telenovelas, el fútbol aquí y todo lo demás, pero no tenemos o no vemos una alma que ande buscando a Dios. Hace años, hermanos, un hermano, expresando esta idea, puso en el proyector una foto. En esa foto era llena de frijoles. Solamente eran frijoles los que habían ahí. Pero entre todas esas frijoles, él había hecho un frijol con la carita de un bebé. Y nos dio a toda la iglesia 5 segundos para que nosotros encontráramos la cara del bebé entre los frijoles. ¿Y saben cuál fue el resultado? Nadie vio la carita del bebé. Y el hermano dijo, ¿por qué no pudieron ver la cara del bebé? Problemas cotidianos de la vida. No estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. Después él puso la foto y con un rayo láser enseñó dónde estaba la carita del frijol. Y cuando la iglesia vio la carita del frijol, hizo, el coro, ahí está la carita del frijol. Y es porque nosotros, hermanos, como dijo él, él dijo, en nuestras vidas cotidianas, nosotros nunca vamos a ver a nadie enfermo. A todos los vemos bien, saludables. Se ven fantásticas las personas, pero nunca vamos a ver el alma de aquella persona. ¿Por qué? Porque no la andamos buscando. O sea que es un pecado a no buscar
el alma, para ganar esa alma para Dios. Y en fin, hermanos, la última observación es pecado a no asistir a las reuniones de la iglesia. Fíjense, este pecado, hermanos, es bien tolerante incluso por la iglesia. No podemos obligar a todos a venir, precisamente entre semana. Muchos trabajan, muchos salen de sus trabajos muy tarde, en fin, muchos se acomodan a no salir a ninguna parte y solamente vienen el día domingo. Bueno, ese es algo, hermanos, que ya es muy personal, diría yo, pero no podemos nosotros quedarnos así. Parte del crecimiento espiritual, hermanos, se obtienen a través de estas clases, a través de estas enseñanzas, y aprendemos a crecer paulatinamente, pero lo logramos hacer. Ahora, si no asistimos nosotros a estas cosas, hermanos, en las cosas espirituales, paulatinamente, con el tiempo, vamos como el cangrejo, para atrás, todo para atrás. El cangrejo nunca camina para adelante, siempre todo para atrás. Y llegamos a la conclusión de que no necesitamos la iglesia. Comenzamos nosotros a alejarnos de Dios, porque al no asistir es un pecado. Es un pecado, hermanos, a no tener esa perseverancia en la asistencia de la iglesia. Por eso que en el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 1, aquí encontramos, hermanos, donde Oseas, en el Antiguo Testamento, vemos aquí donde prácticamente él llega a la conclusión con Dios, donde no quieren volver voluntariamente al Señor. En el versículo 8, no se volvieron ellos. En el versículo 16, hermanos, son claves de esto, donde dice, volvieron, pero no al Altísimo. Siempre llevaron ellos sus costumbres en vez de llevarlos en sí, en Dios. En pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Versículo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria. Como paloma y los haré habitar en casa de, dice Jehová. Nuestra única, hermanos, seguridad es tomar en cuenta a Dios en todas nuestra forma de vida. Nosotros debemos de aprender, hermanos, a ser guiados por Dios conforme la voluntad de Dios es. Tenemos que aprender, hermanos, a aceptar, digamos, que esta es la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, yo lo puedo decir, ustedes han sido testigos de esto, hermanos. Una vez traté yo de irme de aquí, de Oakland, porque según yo, me estaban abriendo puertas allá en Baltimore. Y ¿saben qué? A pesar que yo oré grandemente para moverme de aquí de Oakland, para moverme allá a Baltimore, en mis oraciones, junto con veces con mis familias, que oramos juntos para esto, esa no fue la voluntad de Dios. Aquí ustedes saben lo que pasó, para los que sabemos esto, no me moví, porque Dios no me lo permitió. La intención de Dios, hermanos, es que yo esté aquí. Y según como hablé yo con mi familia, estaré aquí hasta que Dios me lo permita. Si no es que yo llegue a morir trabajando acá en Oakland. Pero nosotros, hermanos, debemos de aprender a tener nuestra seguridad y tomar a Dios en cuenta en todo y respetar la decisión de Dios. En veces uno quiere imponerlo uno, pero eso no está bien. Pero tenemos que aprender a reconocer
cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. Y en veces el no, hermanos, cualquiera puede decir que el no es negativo. No lo crea, no del todo. Muchas veces el no es una respuesta positiva. Así que tenemos que tener ese valor para aprender de Dios, hermanos, y estar en esa obediencia con nuestro Padre espiritual en sí. Y por último, hermanos, guardar los mandamientos de Dios no es una opción, sino que es un deber de todo aquel que es un hijo de Dios. Guardar los mandamientos, hermanos, y ser fiel a Él. La fidelidad, hermanos, al Señor significa que una persona confiará completamente o plenamente en el Señor. Una persona de estar convencida de lo que es la palabra de Dios y quién es Dios. Prácticamente, hermanos, esta persona no está bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Pero aquellas personas quienes no están bajo esta, digamos, hermandad espiritual, están en desobediencia con nuestro Padre espiritual. Pablo dice en Romanos capítulo 3, en versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice el versículo 23. Ahora, vemos aquí, hermanos, que Pablo le habla a una iglesia que se encuentra allá en Roma. Pero dice, por cuanto todos pecaron. Y dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Uno debe, hermanos, reconocer que el arrepentimiento requiere que una persona se vuelva a Dios con un deseo de aprender y un deseo de obedecer la palabra de Dios. Eso es, hermanos, lo que reconoce Dios en aquella persona. No podemos estar nosotros siempre en el acto de la desobediencia, la rebeldía, mas conociendo cuál es la voluntad de Dios. Aquí donde vamos y nos movemos a Mateo 7:21. En Mateo 7:21, hermanos, debe de ser un texto bíblico ya reconocido por toda la iglesia, pero dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Queremos irnos al cielo, hermanos. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Cristo en todos nuestros caminos. Para nuestros amigos que nos visitan, quieren irse al cielo, tienen que aprender a obedecer a nuestro Señor. Hacer la voluntad del Señor, hermanos, requiere algo de uno, y eso es el sufrimiento en el transcurso de la vida. Un sufrimiento, hermanos, porque tenemos que aprender a enseñarle a este cuerpo que ya no le servimos más a Satanás, sino que ahora le estamos sirviendo a Dios. Voy a dar mi cuerpo en el sacrificio vivo, según Romanos 12, nos enseña a nosotros del versículo 1 al versículo 6. Nos enseña que hoy exponemos este cuerpo como un sacrificio hacia Dios en alabanza al Padre. Entonces tenemos que enseñarle este cuerpo, a estas manos, a estos pies, a la mente, a los ojos, a la nariz, a la boca, a disfrutar de las bendiciones de Dios, vivir conforme la palabra de Dios es, porque somos nueva creación en Cristo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que darle atributos a aquel que mandó a su Hijo a este mundo y a aquel que un día, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, vamos a estar al frente a aquel juez y nos va a demandar todo lo que nosotros hicimos o no hicimos. Dice el versículo, sean vuestras obras buenas o malas, estaremos frente al tribunal de Cristo. En primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículo 16. Y termino con este versículo, donde dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros,
¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser el fin, hermanos? De aquellos quienes deciden no querer saber nada de Dios. ¿Y cuál será el fin de nosotros, hermanos, si nosotros nos apoyamos en la palabra de Dios? Nos apoyamos, hermanos, en las promesas del Padre. Porque dice aquí todavía, pero si alguno padece como cristiano, fíjese bien, no se avergüence. Es que ser cristiano, hermanos, no es una vida de vergüenza, como muchos piensan. O sea que tú ya no puedes tomar, o sea que tú ya no puedes tener más mujeres, o sea que tú ya no puedes hacer esto y lo otro, ya no puedes fumar, ya no puedes hacer esto. Entonces, el mundo habla de eso, hermanos, y sin embargo, con el tiempo, los mismos que le dicen a eso a uno, con el tiempo le están hablando a uno de la palabra de Dios. Todo es cuestión de tiempo. Pero sin embargo, Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, la vida cristiana, hermano, no es una vida de vergüenza. Fíjense bien, hermanos, en veces el hombre anda con la botella de cerveza en la mano, anda con dos mujeres, una a la izquierda y una a la derecha, y la gente se dice, ¿cómo le hace para tener dos? ¿Va? Es la pregunta que muchos hacen, pero no le da vergüenza ese estilo de vida, no se avergüenzan. Sin embargo, cuando ellos se convierten en cristianos y vienen a Cristo, hermanos, este libro, hermanos, está quieto. Este libro no es de vergüenza. Este libro debemos de sacarlo a la vista. Que todo el mundo vea y que yo tengo una Biblia. Y que la gente me pregunte, ¿esa es una Biblia? Sí, es una Biblia. O sea que tú crees en Dios, sí, creo en Dios. O sea que tú eres cristiano, sí, soy cristiano. En mi trabajo, hermanos, todo el mundo sabe que soy cristiano. Y que tengo una Biblia. No solamente físicamente aquí, sino que también en mi corazón la tengo. Debemos nosotros, hermanos, sentirnos orgullosos de ser el pueblo de Dios. Un pueblo, hermanos, que sufre, porque sufrimos. Un pueblo, hermanos, que pone en gloria el nombre del Padre espiritual. Somos un pueblo de Dios, hermanos, sacerdotes, como dice Pedro en una ocasión, elegidos para la gloria de Dios.